La ciudad medieval aparece como lugar cerrado dentro del paisaje agrícola y forestal, sirviendo de fortaleza defensiva y refugio de los habitantes y campesinos del entorno, a la vez que constituye el mercado del área de influencia. Se desarrollaron con la expansión agrícola iniciada en el siglo XII, que generó posterioridad económica y favoreció los intercambios comerciales que realizaban en núcleos urbanos ya existentes, aunque despoblados desde el fin del Imperio Romano. El ambiente de las ciudades era insalubre, pero variaba en algunas ciudades y villas que estaban empedradas y pavimentadas. Era muy común el pavimento de guijarros y adoquines. Otras no contaban con pavimento en absoluto, y las calles se encontraban totalmente embarradas de desperdicios. El sistema de alcantarillado consistía en una serie de canales, unas veces cubiertas con losas y otras al descubierto, conocido como atarjeas, que servían tanto para canalizar las aguas residuales como para drenar el agua de lluvia. En algunas ciudades se siguieron utilizando las cloacas, acueductos y baños de origen romano. Muchas viviendas contaban con estructuras o elementos de madera, lo que sumado al uso de las velas para la iluminación, producía numerosos incendios. En general, por necesidad de defensa, se situaba en lugares difícilmente explorables, en colinas o sitios abruptos, en islas, en inmediaciones de río, principalmente buscando confluencias o meandros, para utilizar los cauces fluviales como obstáculo para el enemigo. El feudalismo. Los miembros de la sociedad feudal se agrupaban de forma jerárquica, para mantener la protección tanto económica y social como militar en las pequeñas industrias agrícolas de los señores feudales y se establecen en pequeños núcleos urbanos. La Iglesia. Las ciudades medievales se agruparán también en torno a sedes episcopales y monasterios. No lo harán con una planimetría definida, sino que dependerá de la importancia del asentamiento religioso. La catedral es el edificio donde el gótico alcanza su expresión más plena, en la que se refleja el esfuerzo y la aportación de toda una ciudad. A su construcción suelen colaborar las cofradías y gremios que suelen tener su manifestación en las capillas laterales. El comercio. Con el resurgimiento del comercio, sobre todo en Norte de Italia y en Liga Hanseática, resurgirá también la vida urbana. Aparecerán también ciudades en la costa mediterránea, debido a las rutas comerciales con Oriente y en Centro Europa. Todo el viario de la ciudad era un mercado, habiendo especialización gremial por zonas o calles, zapateros, plateros. No obstante, la actividad comercial se intensificará en algunas plazas fortificadas, en las que podrán coincidir varios gremios, dando lugar a la plaza del mercado. La muralla es el elemento delimitante de la ciudad y crea en su interior un ámbito legal y jurídico. Si la ciudad crece, la muralla puede expandirse en anillos concéntricos. Poseía dos funciones, una función militar defensiva y la otra la económica, al cobrarse aranceles en las puertas. Por lo general, las calles importantes partían del centro y se extendían radialmente hasta las puertas del recinto fortificado. Otras calles secundarias unían estas radiales, muchas veces formando círculos en torno al centro. En general, las calles radiales más importantes eran las únicas para el tráfico, y las secundarias solían ser únicamente para los peatones. Las viviendas más humildes, las de los campesinos, solo tenían una estancia, la cual hacía al mismo tiempo las veces de salón, cocina y habitación, un único habitáculo, en el que se almacenaban además los útiles del campo y la cosecha. En cuanto a los artesanos, compartían su casa con el taller. Las casas altas se componían de dos pisos y estaban construidas de piedra y de madera. El piso inferior estaba destinado a recibir las visitas y estaba compuesto por un patio interior y varias estancias a su alrededor. Las habitaciones de la familia se situaban en la planta superior. La parcela típica
será la parcela gótica, que se caracteriza por su estrechez de 3 a 5 metros, debido al sistema constructivo de la vivienda tradicional. Las vigas de madera no permitían alcanzar grandes luces, por lo que los muros de carga no pueden estar separados entre sí. Sus materiales eran adobe, piedra, madera y paja. El arte gótico. La construcción más característica de las ciudades medievales fueron las catedrales. En su construcción participaban todos los habitantes de la ciudad, ya fuera con trabajo propio o de manera económica. Sus características son: utilizaban sillares de piedra perfectamente labrados. El muro deja de ser un elemento sustentable y solo cumple la función de cierre del edificio. Emplean arcos apuntados y bóveda de crucería. Edificios muy verticales, con grandes ventanales y vidrieras. La luz tiene mucha importancia. El arco apuntado, también conocido como ojival, es un arco con lados curvos que se encuentran en un punto, en lugar de una curva semicircular. Suave, un arco apuntado coloca más tensión en la punta del arco donde está el punto, que en realidad concentra un lugar de distribuir uniformemente la presión. Ciudades lineales, formadas a lo largo de un camino. Ciudades cruciales. En lugar de una calle de generatriz y sus paralelas aparecen dos calles básicas que se cortan octogonalmente. Número 3. Nucleares. A este tipo pertenece la mayoría de las ciudades medievales. Estaban formadas alrededor de uno o más puntos dominantes: iglesia, catedral, castillo, etc. Hay ejemplos muy claros de estructuras binuclear, es decir, con dos centros. Ciudades de espina de pez. Es un caso curioso, conformada por una calle principal, de la que salen otras calles secundarias paralelas entre sí. Ejemplo de estas ciudades son las Bastidas. Ciudades radiocentrales. Fue una de las más difundidas, constituida por un área central en donde se encontraba la catedral o edificio de importancia, que con el paso del tiempo era rodeada de viviendas y otros edificios, ordenados por vías de circulación en forma de círculos y radios de manera de telaraña. El plano ortogonal o de cuadrícula, también llamado hipodámico o de madero, es un plano regular, marcado por una evidente planificación urbana, lejos generalmente de cualquier evolución espontánea. Se caracteriza por la construcción de un retículo, forma de red, marcada por la existencia de calles rectilíneas y largas que se cruzan perpendicularmente en ángulo recto, formando manzanas rectangulares o cuadradas. El plano irregular no tiene una forma definida, sino que posee una estructura caótica y anárquica. Las calles no siguen un orden previo y se presentan desordenadas, siendo con frecuencia estrechas, sinuosas y retorcidas, generalmente una percepción del espacio similar a un laberinto. Con frecuencia, las calles ni siquiera mantienen una misma anchura a lo largo de su recorrido, variando también la altura de los edificios. Todo ello es consecuencia de la no existencia de una planificación o regulación en el proceso constructivo.